Antes de comenzar, quiero agradecerte por esa confianza que has dado. Veo que has querido aprender bastante, así que espero que este curso te llene las expectativas con respecto a este diseño de columnas. Si te queda alguna duda, tranquilamente puedes ir al mismo video de YouTube, que yo mismo te voy a estar respondiendo cada duda que tú tengas. Ahora, hasta el momento hemos visto todo lo que tiene que ver con el armado longitudinal. Ahora, ¿qué nos toca ver? Ahora nos toca ver el armado transversal. ¿El armado transversal de qué está compuesto? De los estribos, de la separación y de los ganchos sísmicos. Ah, y no nos olvidemos del nudo de la columna, que eso también vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, para poder tomar el refuerzo transversal, primero, nosotros tenemos que tener una consideración grandísima. Si vamos a trabajar con varillas, tenemos que tomar como punto de referencia la varilla de 32 milímetros o su equivalente. ¿Ok? Si trabajas en pulgadas, pues deberías ver cuál es la más cercana a las pulgadas que se acerca en este caso. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a tomar, si nosotros tenemos una varilla menor o igual a la de 32 milímetros, esta varilla tiene que estar abrazada por un estribo mínimo de 10 milímetros. Sin embargo, si nosotros nos llegásemos a pasar a trabajar con una varilla mayor a 32, que resulta rara vez esto, nosotros deberíamos abrazar esa varilla con estribo mínimo de 14. El ACI especifica de que la varilla debería ser al menos la número 13. Esto es en caso de que tú estés trabajando con pulgadas, que puedes usar una varilla de media pulgada. Sin embargo, en lo que nosotros tenemos comercialmente, no poseemos una varilla de 13 y la de 12 resulta muy poco. En cambio, la de 14 es la que sigue a continuación, que suplantaría a la número 13. Entonces, si nosotros tenemos varillas mayores a 32 milímetros o columnas extensas, grandes, nosotros tenemos que usar estribos mínimos de 14 milímetros. Y me dirás, qué robustez. Sí, pero es que eso es lo que exige la norma, el código, y eso es lo que se ha puesto, eso es lo que se ha demostrado con la experimentación. De momento utilicemos la de 10, que es nuestro caso. ¿Cómo vamos a trabajar con la separación en esta situación? Para trabajar con la separación nosotros vamos a tener dos aspectos, uno que es el nudo y otro que es en la zona central. Vamos primero con el nudo. Para escoger la separación en el nudo nosotros tenemos que escoger el menor de los siguientes valores. Primero, el menor lado de esa columna dividido para 4. Segundo, 6 veces el diámetro de la menor varilla. Tercero, 10 centímetros o 100 milímetros, que es lo que tenemos ahí. Nosotros tenemos que escoger el menor. Y en el centro, nosotros tenemos dos condiciones, que es 6 veces el diámetro de la menor varilla o 15 centímetros. Perfecto. Para nuestro ejercicio, nosotros tenemos estos datos de aquí. Primero, 6 veces el diámetro de la varilla. ¿Qué varilla estamos trabajando? 14 milímetros. 14 milímetros por 6 veces el diámetro de esta sale 84 milímetros. Para este caso nosotros vamos a trabajar con 8 milímetros. Aunque lo recomendable siempre es tratar de mantener lo máximo posible porque hay mayor acumulación de acero en este caso. Sin embargo, vamos a trabajar con 80 milímetros. Y el menor lado en el nudo, pues resulta ser 8,75. ¿Cuál es el menor entre todos estos? 8,4. Pero yo para este diseño voy a escoger 8 milímetros. Pero ustedes, por lo general, tienen que escoger siempre el mayor. ¿Por qué voy a escoger 8 milímetros? Porque vamos a demostrar que sí se puede armar una columna con 4 varillas. Que no es recomendable, te repito. Es más difícil. Mientras más grandes sean las varillas, primero es más difícil encontrarlas. Y segundo, no es que sea más costoso, sino que es más difícil darles forma y moverlas de un punto a otro. Ahora, en el centro tenemos lo mismo, 6 veces el diámetro de la menor varilla, que sería 14, tenemos los 84. Vámonos para el otro lado. Una vez que tengamos todos estos datos, ese 40 y ese 50 dejémoslo ahí para después poder ver bien, tenemos la continuación del refuerzo transversal. Es que no basta con que ya tengamos la separación del esfuerzo, perdón, la separación del refuerzo
¿Y qué refuerzo vamos a utilizar? Si es de 10, es de 12 o es de 14. ¿Cómo sabemos cuál seleccionar? Vamos a ver eso. Primero, la cantidad de refuerzo que vamos a utilizar va a depender de acuerdo a esta tabla. ¿Ok? ¿Esta tabla se te hace familiar? Si se te hace familiar, maravilloso. Pero en caso de que no, es una tabla de la cantidad de refuerzo transversal que tiene que tener tu columna. ¿Te acuerdas que el ACI tomaba un criterio de 0.3 del F'C? Miremos la tabla. Si nosotros podemos apreciar, mira que eso está aquí. Mientras que del lado de acá tenemos lo contrario. O sea, tenemos otra condición más. Y esa es la que no quería tocar yo. Entonces, al haber escogido esa condición, nosotros tenemos algo que no vamos a tocar, que es donde se ha formado las X. Como esa no es nuestro caso, y lo mejor es que no lo toquemos, no tenemos que cumplir con la tercera condición que vemos aquí. No tenemos que cumplir con esa, sino que vamos a estudiar únicamente estas dos condiciones. Porque el área que nosotros dimos resulta ser mayor que el PU sobre 0.30 de F'C. Primero, vamos a definir qué es AG, qué es ACH, qué es F'C y qué es FY. FY ya sabemos lo que es la afluencia del acero. El F'C ya sabemos qué es lo que es la resistencia del hormigón a compresión a los 28 días. AG no es nada más que el área bruta, que corresponde a la base por la altura de la columna. Tenemos ACH, no es nada más que el área comprimida interna de la columna, que no es nada más que la base confinada por la altura confinada, el área confinada de la columna. ¿Qué es la base confinada y qué es la altura confinada? Aquí vamos a tener criterios divididos. Hay autores que toman que la parte confinada corresponde desde el centro de la varilla del estribo hacia adentro, y hay otros que consideran que es desde que termina el estribo hacia adentro. Eso hay que tener mucho en consideración. Para este caso, nosotros vamos a considerar desde la mitad de los estribos, desde los centroides de los estribos hacia adentro, como la parte confinada, como el área confinada del hormigón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para poder sacar la base y la altura, tenemos que considerar primero la base o la altura. A eso vamos a quitarle 2 veces el recubrimiento que nosotros ya tenemos que saber cuál es. Puede ser 3, 5, hasta 7 de recubrimiento, dependiendo dónde estás realizando tu construcción. En zonas de salinidad, ese recubrimiento tiene que ser más de 5 centímetros para poder proteger con el hormigón al acero, porque si no la salinidad lo va a oxidar y lo va a terminar dañando y prácticamente puede llegar a no funcionar ya, en caso de que ese hierro ya esté corroído. Pierde toditas las funcionalidades. Y por último, para llegar a la zona central del estribo, tenemos que restarle el phi del estribo. ¿De cuánto del estribo estamos trabajando? Ahora bien, empecemos con lo primero. Vamos con el primer caso. El primer caso nosotros tenemos, vamos a ver la fórmula. Vamos a borrar esto de aquí para poder ver la fórmula correctamente. Es esta de acá. Okay, era la de acá. Vamos a ver la fórmula. La fórmula nosotros tenemos el 0.3 por el área bruta del hormigón. Tenemos columna de 35 por 35. Tenemos el área confinada que dice ser 28. Nosotros tenemos área confinada, bueno, la altura confinada, decimos que era 35 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento. He decidido trabajar con un recubrimiento de 3 centímetros. Significa que sería menos 6 y menos el diámetro del estribo, que sería 1. 35 menos 1, 34. 34 menos 6, 28. De ahí sale este valor que tenemos acá abajo. Como tenemos una columna cuadrada de 35 por 35, esto se va a aplicar tanto para la altura como para la base. Entonces por eso tenemos 28 por 28. Seguimos la fórmula, tenemos el menos 1. Y ahí dice, ¿cuánto es el hormigón que hemos trabajado? 240. ¿Y cuánto es el acero de la afluencia? 420. Todo eso nos va a dar un resultado de 9.64 por 10 a la menos 3. Ahora, tomemos el segundo caso, porque tenemos que confirmar que tenemos que escoger
el mayor entre el uno y el otro. En este caso es más sencillo, solo es el 9% de la relación entre la resistencia de compresión y lo que corresponde a la fluencia del acero. Tenemos 5.14 por 10 a la menos 3. ¿Cuál resulta ser el mayor entre el uno y el otro? Resulta ser este de aquí. Ese de ahí resulta ser el mayor. Entonces, ese tenemos que escoger. Ahora, ¿qué hacemos con ese resultado mayor? Tenemos que realizar una multiplicación que conlleva a dos datos. Primero, esta es la separación que nosotros hemos escogido. Y segundo, este es el lado comprimido del análisis. Si nosotros, en este caso es cuadrado, es lo mismo, el uno y el otro. Pero por ejemplo, si nosotros hubiéramos escogido la columna de 30 por 40, si nosotros hubiéramos escogido este lado y estaríamos analizando ese lado, pues nos tocaría multiplicar primero por 30 menos 7, 23. Y acá 33. Primero deberíamos hacer 23 para ver cuánto acero necesitamos en este eje y después habría que hacerlo con 33 para ver cuánto acero necesitamos en el eje de acá. Perfecto. Entonces en este caso, al ser la viga cuadrada, nos está diciendo que necesitamos 1.89 centímetros cuadrados de acero. Pasando eso, nosotros tenemos 1.89. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos nuestra columna ya. Perfecto. Entonces, nosotros hemos escogido un estribo de 10 milímetros. El estribo de 10 milímetros aporta con 0.785 centímetros cuadrados en cada lado por la que va a pasar la siguiente línea. Ahí hay una línea que pasa. Entonces decimos que cada estribo aporta 0.885 centímetros cuadrados. Por ende, esos dos estribos en ese sentido van a aportar 1.57 centímetros cuadrados. Si continuamos realizando el análisis, nosotros vemos de que este valor pues no cumple con lo que tenemos en 1.89. Por ende, tenemos dos opciones. La primera opción, que es aumentar el estribo de 10 a 12, que vamos a hacer una prueba a ver qué sucedería. Y la segunda opción que tenemos es aumentar un gancho. Primero hagamos qué sucedería si trabajáramos con un estribo de 12 en vez de con un estribo de 10. El estribo de 12 tiene un área de 1.13 centímetros cuadrados. Que si volvemos a encontrar la solución aquí, tenemos uno de un lado y el otro del otro, teníamos 2.26 centímetros al cuadrado. Por ende, estaríamos cumpliendo ahí. Ahora, más adelante vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos escogido 8.4 centímetros de separación. Más adelante veremos eso. El caso que he escogido es el segundo, el hecho de aumentar un gancho. ¿Qué sucede si aumentamos un gancho? Si nosotros aumentamos un gancho, hay un área más que nos va a permitir esto. Entonces ya no estaríamos hablando de 1.57, sino que estaríamos hablando de 2.36 centímetros al cuadrado. Si a primera instancia nosotros podemos observar que 2.26 resulta ser menor que 2.36 centímetros al cuadrado, recuerden que hemos dejado 4 milímetros en cada separación, de 8 a 8.4. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos selecto 8.4? Pues bueno, deberíamos volvernos a la de acá, aquí, y en vez de tomar el 8, multiplicarlo por 8.4. Una cosa que acabo de notar es que me he confundido y he tomado 7 en vez de 8 al momento de hacer el cálculo. Por ende, aquí no es 1.89, sino que tendríamos 2.16 centímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado 8.4 en vez de 8? Esto ya no sería de 2.16, sería de 2,27 centímetros al cuadrado. Que si nosotros pasamos al otro lado, por más pequeñito que sea, esto ya no estaría cumpliendo al 100%. Porque tendríamos 2,27 del un lado y tendríamos 2,26 del otro. Y me dirás,
¿Es algo pequeñito que se puede considerar? Sí, claro, podrías considerar. Pero también hay que considerar que es más difícil doblar una varilla de 12 que una varilla de 10. Además deberías ver si te es factible utilizar las de 12 en vez de utilizar las de 10. Yo siempre te recomendaría utilizar las de 10. Rara vez vas a trabajar con un estribo de 12. Aparte que aumenta el peso, tienes que cumplir en caso de que algún perito algún día te llegue a hacer una evaluación de ese tipo. ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería trabaja con la de 10 y usa ganchos sísmicos. Estos ganchos sísmicos ayudan bastante a realizar un mejor confinamiento del hormigón y evita que si algún día hay unas fuerzas altas, el hormigón explote en esta parte. Recuerda que tendrías 2.36 centímetros al cuadrado, que es mucho más que 2.26 centímetros cuadrados. El lado de la seguridad es muy importante en este aspecto. Antes de continuar con lo que ya es el detallado de lo que es el plano y todo esto, es importante que hablemos de un tema que son las separaciones de las varillas. Para eso vamos a tomar lo que es el ACI 318 y nos vamos a ir a lo que son las secciones de las columnas. Ahora estamos en el ACI. Quiero que observes algo. Aquí tenemos unas distancias del centro al centro entre las varillas que tienen un apoyo lateral. Para este caso que son los estribos y ganchos sísmicos. Entonces, ¿qué dice? La distancia mayor, la máxima, de centro a centro, no puede ser mayor a 350. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, creería yo que podríamos armar tranquilamente una varilla una columna de 35 por 35 usando 4 varillas y un estribo de 12 para poder soportar esta carga. Sin embargo, no sería una buena práctica, porque estaríamos exigiendo el máximo estribo y no tendrían nada de de apoyo adicional. Por ejemplo, teníamos 0.10 centímetros cuadrados, ya es un apoyo. Entonces, yo no te recomendaría que escojas este valor. Yo personalmente te recomendaría que escojas el de acá arriba, para que tengas una práctica mejor. A pesar de que la condición sea una que nosotros evitamos al utilizar el 0.3, sí te recomendaría que el valor de entre distancias de varillas apoyadas lateralmente por estribos o ganchos sísmicos no te exceda mayor a 200. Es más fácil recordarlo. Incluso con esto de aquí, tú ya sabes que armar una varilla de 30 por 30 no vas a poder poner solo 4 varillas longitudinales, sino que de cajón vas a necesitar utilizar otra varilla adicional que quizás tenga gancho o no, pero ya tienes la varilla. Ahora, el mismo ACI, en la página, en el capítulo 25, si no me equivoco, nos especifica, ahí lo vemos, que la separación entre varillas longitudinales sin apoyo lateral no puede ser mayor a 15 centímetros. Eso es extremadamente importante. No puede ser mayor. Sin embargo, la parte interna sí que puede ser mayor porque pues, se encuentran lateralmente apoyadas. Acá por el otro lado tenemos que las varillas que están usando el apoyo lateral puede estar más lejos de 150 milímetros. Entonces aquí es que yo te decía que no consideres a los 350, sino simplemente considera hasta 200. O sea que en tu criterio esté que estas varillas apoyadas lateralmente pueden estar más entre 15 y 20 centímetros. Pero mira que no te limita a que no puede estar hasta 350. O sea, tú puedes construir la columna con 4 varillas longitudinales de 20 que habíamos visto. Pero vuelvo y te repito, no sería una práctica correcta. Así que sería mejor trabajar tranquilamente con las 8 varillas. Primero, nosotros tenemos la vista aérea, la vista transversal, y esto sería realmente nosotros. Aquí hay una corrección. El gancho no vendría así, solo que se hacía más fácil de dibujar, sino que el gancho vendría de la siguiente forma, para que lo corrijas al momento de hacerlo. El gancho viene aquí y viene aquí a unos 45 grados, si no me equivoco. Ahora, también vamos a tener por el otro lado lo que es una vista de corte en elevación, en lo que por ejemplo aquí tenemos piso 2
y aquí tenemos el piso 1. Vamos con los detalles. El primer detalle que hay que colocar de ley es de cuánto por cuánto es la columna. A eso tenemos que detallar cuál phi estamos trabajando. Tenemos que especificar muy bien con qué phi de estribo estamos trabajando, al igual que la separación o los ganchitos que tenemos en este caso. Para este caso se dice que son 6 veces el diámetro de la varilla o 75 milímetros. Pues en este caso estamos trabajando con una varilla de 10, así que deberíamos utilizar los 75 milímetros. A diferencia de los ganchos sísmicos, que en los ganchos sísmicos simplemente se especifica que tiene que ser 6 veces el diámetro de la varilla. Así que si estamos trabajando con una varilla de 10, pues tenemos un gancho de 6 centímetros. ¿Qué más tenemos que detallar? Tenemos que detallar el recubrimiento. Nosotros habíamos trabajado con un recubrimiento de 3 centímetros sin tocar la varilla. Eso es muy importante recalcar porque muchas veces lo consideran desde el centroide del estribo. Entonces nosotros siempre los tenemos que considerar desde que empieza la cara de la columna hasta que aparece el acero. ¿Qué más tenemos que detallar? Tenemos que detallar el nudo de la columna. Este nudo de aquí tiene 3 condiciones. Tiene que ser el menor de L/6, la longitud de la columna, que en este caso nosotros habíamos dicho 3.2 o 3. Lo voy a considerar como 3 porque ya aquí está escrito 50. ¿Qué más tenemos que considerar? Tenemos que considerar la cara mayor de la columna o directamente 45 centímetros. Tiene que ser el menor de estos. Si nosotros tenemos L habíamos puesto 3 dividido para 6 equivale a 0,5 metros. Nosotros tenemos la cara mayor de la columna. En este caso, las dos caras son de 35 centímetros. Así que nosotros tenemos que colocar la mayor cara, que pues en este caso son iguales, o 45 centímetros. En este caso, el mayor sería 0,50 y por eso nosotros tenemos aquí colocado los 0,50. Y un detalle que no te puedes olvidar es de colocar la separación, tanto en el nudo como en el centro de la varilla. Yo solo espero una cosa, y es que este pequeño video, en conjunto con el anterior, haya cumplido todas tus expectativas y hayas logrado entender la dimensión de una columna, o sea, el diseño de una columna. Desde el área, el refuerzo longitudinal, y si hacías bien el refuerzo transversal, perfecto. Pero si te equivocabas y lo estabas realizando de una forma errada o no entendías la razón, ahora lo entiendas. Aquí arriba puedes encontrar un botón de WhatsApp en el cual nos puedes enviar un mensaje y te vamos a registrar con un único fin. Y es de que si subimos algo lo podamos compartir en los estados y tú lo puedas ver. O incluso, si tú mismo tienes una duda y nosotros te podemos ayudar para hacer un video para ayudar a una comunidad, lo podemos realizar. Recuerda, yo soy Cristian Romero, al igual que tú, fui estudiante, o al igual que tú, soy un ingeniero, y esto es importante entenderlo. Antes de terminar, ¿recuerdas que en clase, en el video anterior hablábamos de esta aplicación así? Ahora sí podemos ver qué sucede acá abajo en la parte de los transversales. Por ejemplo, tenemos que si ponemos uno de 10, tiene que estar cada 8,4, cada 8,4, cada 8,4. Tiene que tener una vincha adicional de un lado y una vincha adicional del otro. Ahora, ¿qué sucede si pasamos a un estribo número 12? No sucede nada. No sucede nada porque recuerda que faltaba ese 0.01. Sin embargo, al subir a un estribo de 14, que no lo vas a hacer, mira que ya no se necesita vinchas adicionales. En este caso ya no necesitaría. ¿Y qué sucedería si bajamos la resistencia a 210? Si le bajamos la resistencia a 210 al mismo ejercicio, en una columna de 40 por 40 y un estribo de 10, mira los resultados. Ya no necesitaríamos 3 varillas, necesitaríamos 4 varillas y una vincha adicional. Pero en temas constructivos, aquí ya no vas a aplicar una vincha adicional, sino que aquí vas a hacer
unos estribos adicionales en este caso. Fue un gusto ayudarte con este curso, espero tener más. Bríndame ideas, genérame ideas, mándame un mensaje y nos vemos en un siguiente video. Chao.